Buena tarde. Empezamos con el primer domingo de Adviento. El Adviento es un tiempo muy especial por varias razones. Podemos encontrar razones teológicas o razones humanas. Las razones humanas son muy divertidas. No sé si tenéis niños en casa. Yo tengo 3 niños en casa, sobre todo el más pequeño, que domina perfectamente el calendario de Adviento. Lo domina perfectamente. Llevo una semana diciéndome faltan 5 días, faltan 4 días, faltan 2 días. ¿Sabéis por qué? Por la chocolatina del calendario. Entonces él lo domina perfectamente. En ese sentido, celebrar el Adviento está muy bien porque los niños lo tienen muy, muy dominado. Como nos decía Ana, ¿no? El pastor que los niños, claro, no se preguntaban siempre, ¿ya es Navidad? ¿Ya es Navidad? Pues el pastor inventó este calendario, ideó este calendario para que ellos pudiesen ver cómo avanzaba los días hasta el día de Navidad. Pero también puede tener una razón teológica. Fijaros que tenemos 4 velas y las velas, aparte del elemento decorativo, nos hablan de la luz del mundo. Y esos 4 domingos que se van iluminando hasta el día en que celebramos cuando la luz de Dios vino a este mundo. También nos da la oportunidad de adorar, de cantar, como lo hemos hecho, y sobre todo, y es lo que vamos a hacer a continuación, también nos da la oportunidad del Adviento de abrir la Escritura y en relación a 4 textos que nos hablan de la venida del Señor, la primera venida, la segunda venida del Señor, reflexionar y pensar acerca de temas que son muy importantes, que son centrales para la vida de la Iglesia y sobre todo para nosotros como hombres y mujeres que vivimos en este mundo. Y por eso, este primer domingo de Adviento, vamos a abrir la Escritura y vamos a leer un texto que se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 44. Posiblemente no sea un texto que leamos habitualmente, pero curiosamente ese es el primer texto de los 4 que vamos a estar reflexionando y meditando en este tiempo de Adviento, en estos 4 domingos de Adviento. Es un texto muy interesante porque normalmente se suele leer en otros contextos y en otras ocasiones, pero creo que justamente para empezar esta serie sobre el Adviento es el mejor texto que podríamos escoger. Y vamos a leerlo a continuación y si os dais cuenta, he subrayado en rojo, he puesto en rojo el tema central del texto. Es una frase que se repite hasta 4 veces a lo largo de todo el texto y, bueno, como muchas veces comentamos, si en un texto hay una idea, una frase, un concepto que se va repitiendo, es porque ese es el tema central de la frase. Y es lo que vemos aquí. Así que vamos a leer el texto y una vez leído el texto vamos a hablar y reflexionar acerca de unos temas importantes que nos sugiere el texto. Dice así: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues, así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Continúa diciendo el texto. Entonces estarán 2 en el campo, uno será llevado y otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velad, dice el texto, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también vosotros estad preparados, dice el texto, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Estimados hermanos y hermanas y amigos y personas que nos seguís por el YouTube, este texto nos ofrece 3 imágenes muy interesantes. La primera imagen es la imagen de los días de Noé, así dice el texto, los días de Noé. La segunda imagen es una imagen que tiene que ver con el trabajo. Luego vamos a ampliar un poquito sobre ella. Y la tercera imagen es la imagen de lo que ocurre en una casa, es la imagen de la casa. La pregunta es, ¿qué tienen que ver esas 3 imágenes entre sí? ¿Qué tienen en común esas 3 imágenes? Fijaros, todas ellas nos hablan de la vida cotidiana. La vida, entendemos, suele transcurrir entre celebraciones, trabajo y familia. Y este texto nos dice que el Señor vendrá.
el Señor regresará y que ese acontecimiento, la venida del Señor, el regreso del Señor, transformará por completo la gestión de la vida cotidiana. El texto parte de una premisa importante y es que el Señor vendrá, el Señor ya vino en un primer contexto de humildad y sencillez, pero vendrá en un contexto de triunfo. Y entonces, ante esa realidad que el Señor vino y que el Señor vendrá, ahí hay un paréntesis. Dentro de ese paréntesis las personas se casan, celebran, trabajan y viven normalmente. Y el texto nos dice que cuando el Señor venga, esa gestión de la vida cotidiana cambiará, será transformada completamente. Así que vamos a reflexionar, vamos a analizar cada una de esas imágenes. La primera imagen, la imagen de los días de Noé. Esta historia, creo que todos conocemos la historia de Noé, incluso la gente que no viene a la iglesia conoce la historia de Noé, es una historia bastante extendida, y no solamente la historia bíblica de Noé es bastante extendida. No sé si sabéis que la historia de una persona que se metió en un barco, que hubo una inundación y que logró salvar su vida, es una de las historias antiguas más extendidas en todas las culturas. De alguna manera podemos decir que de todas las historias bíblicas, esta es la que está atestiguada y está presente en la inmensa mayoría de culturas antiguas. La historia de alguien que por un llamado divino entra en un barco y la divinidad le salva de una enorme inundación. Así que todos conocemos la historia de Noé. Lo interesante de la historia de Noé es que esta historia tiene muchos paralelismos con el mundo actual. Fijaros, en aquella época la humanidad estaba al borde del colapso. Las personas no habían sido responsables con el mundo que Dios les había dado. En lugar de ser conscientes de la proximidad de un colapso, de una catástrofe universal, ellos empezaron a negarlo. ¿Os suena esto? Gente que niega el colapso, gente que niega la catástrofe. No pasa nada. Todo estará bien. No pasa absolutamente nada, decían ellos. Así que continuaban con sus vidas. Comían, bebían y se casaban. Y es interesante porque en el mundo bíblico, esta imagen, la imagen de comer, beber y casarse, es el sumum de la felicidad. En un contexto, en una realidad de recursos limitados como es el mundo bíblico, posiblemente una de las pocas alegrías que tenía la gente normal, la gente de la calle, era una boda. Y las bodas en aquella época no era una celebración individual o íntima de los novios con la familia o los novios solos o los novios con los amigos. No, una boda era la celebración de todo el pueblo. Y todo el pueblo estaba invitada a la boda y la boda no solamente duraba unas horitas por la tarde para que dure poco y cantaban Paquita el Chocolatero y ya está y luego cada uno para su casa, no, sino que la boda duraba toda una semana y era el gran acontecimiento del año. Por eso, si os acordáis, en Juan capítulo 2, la gente estaba tan alegre que al faltar el vino se ponen nerviosos los organizadores diciendo, claro, si falta el vino se estropea la celebración porque era el gran momento de alegría de todo el pueblo. Todo el pueblo se celebraba y era algo muy, muy especial, una boda. Así que cuando el texto dice que en los días de Noé la gente comía, bebía y se casaba, lo que está diciendo es que justamente celebraban la vida y celebrar la vida está bien, pero en lugar de ser conscientes de la proximidad de ese colapso, lo que hacían era negarlo. No pasa nada, decían ellos, así que dedicaban sus vidas a la fiesta. Noé, que era algo así como la Greta Thunberg de la época, por eso he puesto la foto de ella ahí, sí, Noé no era la Greta Thunberg de la época, les decía, vecinos, amigos, familiares, el mundo está a punto de colapsar, el mundo está a punto de acabar. Y en lugar de hacer algo al respecto, la gente seguía como si nada. ¿Os suena esto de la gente hoy en día? Pues eso pasaba también en los días de Noé. Al final, tal y como decía Noé, tal y como pronosticaba Noé y tal y como pronostica Greta Thunberg hoy en día, el mundo colapsó. Colapsó todo el mundo. Ellos estaban celebrando la vida, pero como celebraban la vida fuera del ámbito de salvación que Dios había dispuesto, ese colapso se los llevó por delante. El mundo acabó en ese momento. Sin embargo, Dios había provisto
una vía de salvación para la humanidad y también para los animales. Así que podemos decir, podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que Noé es el primer gran ecologista de la historia. Como Noé en aquel momento, como Greta Thunberg hoy en día, podemos afirmar, señoras y señores, que el mundo se acaba. El mundo colapsará. Y de nosotros depende si en esta ocasión ese cambio de paradigma nos encontrará atentos y preparados, o, como dijo alguien, si el mundo se acaba, que me encuentre bailando. Y esta frase a mí me parece muy bonita y hermosa, pero si pudiésemos hacer algo para evitar el fin del mundo, ¿no lo haríamos? En el caso de Noé, evitar ese fin del mundo era escuchar la voz de Dios, subirse al arca y dejar que Dios proveyese de esa salvación. Y también hoy en día el Señor nos dice lo mismo. Si pudieses salvarte del fin, del colapso de la realidad, ¿no te salvarías? Lo lógico sería salvarse. Así que a la gente le pasa lo mismo que en los días de Noé. El mundo está a punto de colapsar, la gente no le hace caso, pero Dios siempre provee una vía de salvación, una vía de redención, y esa es la fe en Jesús que los que estamos aquí en esta tarde profesamos. La segunda imagen es la imagen del trabajo. Hasta hace poco, fijaros, hasta hace poco, el trabajo determinaba nuestra identidad. En la época antigua y en la Edad Media, la gente nacía, crecía y moría prácticamente en el mismo lugar de trabajo. En la época industrial, que está a punto también de colapsar y de terminar, una persona podía estar toda su vida, desde joven hasta jubilarse, en el mismo puesto de trabajo. Parece una quimera, ¿verdad? Parece algo incierto, algo incluso milagroso, ¿verdad? Hoy en día, sin embargo, vivimos realidades laborales fluctuantes, precariedad laboral, pérdida de poder adquisitivo, reducción de derechos sociales, corrupción generalizada, abuso y explotación de parte del empleador y también de parte del Estado, y un largo etcétera. A veces pienso que justamente el fin del mundo tiene que ver con esa pésima y nefasta gestión que tenemos del trabajo. El mundo es un regalo de Dios, eso lo tenemos claro. Pero nosotros estamos tratando este regalo que Dios nos ha dado como si fuera un trozo de basura. Así que creo que lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar, la reflexión que tenemos que hacer es, cuando el Señor venga, ¿cómo nos encontrará? Creo que lo que nos propone el Señor, lo que nos promete el Señor en este texto, es que todo el afán y toda la ansiedad que experimentamos con el trabajo cambiará. Ya no habrá precariedad laboral, ya no habrá miseria y ya no habrá necesidad cuando el Señor venga. Así que por eso esperamos al Señor. De nosotros depende si tener una actitud de espera positiva o simplemente dejarnos llevar por la corriente. La tercera imagen es la imagen de la familia. Y si os dais cuenta, el subtexto nos plantea a un padre de familia despistado y que por ende, como es despistado, ha sido víctima de un robo. A mí me da un poquito de pena ese padre de familia. Cuando era pequeño, mi padre y mi familia y yo vivíamos en un barrio muy pobre de Santo Domingo y los robos estaban a la orden del día allí. Así que una de las imágenes más nítidas que yo tengo de mi infancia es ver a mi padre asegurándose que todas las ventanas y todas las puertas de la casa estaban bien cerradas. Y yo supongo que lo hacía bien porque no recuerdo haber sido víctima de ningún robo nunca, así que a lo mejor sí que era diferente a este padre de familia. Pero vamos a dar un paso más allá en la comprensión de esta imagen, la imagen de esta casa que ha sido robada por alguien. Fijaros, hablando hipotéticamente, ponemos ahí la salvedad, hablando hipotéticamente. Si yo en este momento dijera que soy drogadicto o alcohólico, seguramente vosotros me miraríais con pena, incluso alguno con empatía. Pero si yo en este momento os dijera que soy cleptómano, que tengo un problema de cleptomanía y que robo en casas de personas indefensas, seguro que me miraríais con rabia, ¿no? Eso sería lo normal. Hoy en día el robar, está mal visto. Pero en la época en la que vivió Jesús, estaba todavía más mal visto. Robar era un pecado tan grave como asesinar. ¿Y sabéis por qué? Porque en aquella época la gente tenía muy pocas posesiones, la gente tenía muy pocas cosas. Y eso que tenía prácticamente era parte de su identidad.
Así que si alguien te robaba algo que tú tenías, era como si te quitara un trozo de tu propio cuerpo, de ti mismo. Así que robar a alguien estaba muy mal visto. Y lo que el texto nos dice, lo que el texto nos quiere decir es que ningún padre de familia, bajo ninguna circunstancia, en ningún contexto, ningún padre de familia sería tan despistado como para dejar que un ladrón robe lo más preciado que ese padre de familia y que esa familia tiene. La gente tenía muy pocas posesiones, así que se le valoraba mucho y se cuidaba mucho lo que la gente tenía. Hoy día, sin embargo, dejamos que ladrones silenciosos nos roben las cosas que tenemos, nos roben las cosas más preciadas que tenemos. Por ejemplo, dejamos que el trabajo nos robe el tiempo con la familia. Dejamos que la tecnología nos robe el tiempo con nuestros hijos, nuestros nietos y la gente que queremos. Dejamos que el rencor nos robe también el tiempo con nuestros hermanos y amigos. Dejamos que la vida se nos escape como la arena se escapa entre los dedos de la mano. Así que lo que propone el texto es algo así, dejadme que lo diga de esta manera, lo que propone el texto es vivir como mi padre. Él cada noche antes de acostarse no podía acostarse sin revisar todas las puertas y ventanas de mi casa. Vivir con la atención necesaria para saber que aunque vivimos aquí, estamos esperando que el Señor regrese. Eso es lo que nos propone el texto. Ese es el reto del texto en este día. Podemos afirmar que el Hijo del Hombre regresará, pero ya no regresará como el bebé que vemos en el pesebre. No, esta vez regresará para completar la obra de salvación y redención en beneficio de cada uno de nosotros. Lo que el Evangelio nos dice en este primer domingo de Adviento, en el que celebramos que el Señor vino, pero también que el Señor regresará, celebramos la venida del Señor, es que la venida del Señor no nos puede encontrar solo de fiesta, también nos tiene que encontrar expectantes ante su regreso. Lo que el Evangelio nos dice es que no solo debemos encontrarnos obsesionados con el trabajo o los afanes y quehaceres de la vida, también la venida del Señor debe encontrarnos pendientes de su promesa. La promesa es, yo vuelvo pronto. Y lo que el Evangelio que hemos leído en esta tarde nos dice es que el regreso del Señor no debe sorprendernos como un ladrón sorprende a una familia por la noche, sino que debemos estar vigilantes, sabiendo, siendo conscientes que el Señor vuelve pronto. La vida debe transcurrir entre esa tensión, ser responsable con la vida que vivimos hoy aquí, pero también esperando el pronto regreso del Señor. Adviento significa esto, significa tiempo de espera, esperar al Señor. Así que los creyentes vivimos sabiendo que venimos de un pasado oscuro, de un pasado lleno de pecado y de perdición, pero también celebramos un presente alegre, siendo conscientes de la redención del Señor y todavía lo más importante y motivo de celebración, esperando un mañana glorioso. La pregunta que me gustaría que nos hiciéramos todos en esta ocasión y para terminar en este domingo, y si os parece también para reflexionar durante esta semana, es ¿cuál de esas tres imágenes se parece más a mi realidad actual hoy? ¿Cuál de las tres imágenes que hemos visto? A lo mejor estamos en un pasado incierto, un pasado que necesita ser llenado con fiestas y con celebración. La Navidad tiene que ver con esto. Ahora estamos a las puertas de esta época de fiesta y de celebración, pero ojalá que esta celebración, que entendamos que esta celebración nada tiene que ver con la alegría de saber que Dios está con nosotros. Así se reveló el Señor como Emmanuel, Dios con nosotros. En segundo lugar, a lo mejor estamos en un presente despistado. No sabemos a dónde ir, no sabemos cómo ir al destino que Dios tiene para nosotros. No sabemos qué camino escoger. No sabemos qué nos depara el futuro. Ojalá que no estamos viviendo en un presente despistado. Y ojalá que la imagen con la que nos identifiquemos en este día
y durante esta semana, hasta el domingo que viene, que sigamos reflexionando sobre estos domingos de Adviento, es pensar en lo que nos propone el Evangelio. El Evangelio nos propone vivir un presente alegre a la espera de un mañana glorioso, sabiendo que el Señor vendrá, que el Señor regresará, y cuando el Señor regrese, que nos encuentre alegres esperándole. Que el Señor nos bendiga.